la historia de El Camino como una historia simbólica en que el mensaje es dar valor a las cosas que tenemos. Para eso se usa el absurdo y el humor. ¿Nuestra lectura está correcta? Hay otros aspectos relevantes en la estructura psicológica del cuento que se nos hayan pasado por alto. Lo que plantea Jane va por el camino de la interpretación literaria, y este es un tema muy actual y muchas veces se interpreta como el análisis literario, que no debe soslayarse pero tampoco debe confundirse con la interpretación. En análisis explica saber, por ejemplo, reconocer en narrativa el tipo de narrador, los recursos, figuras literarias que utiliza quien escribe, el reconocimiento espacial y temporal de lo que se narra, el tipo de lenguaje empleado, el entramado literario, la atmósfera literaria, lo convincente o no de lo narrado, la coherencia narrativa, los temas que se abordan. En literatura infantil, la interpretación simbólica puede ser captada o no por el adulto. Dar sentido al texto es de alguna manera captar qué es lo que hay detrás del lenguaje utilizado, qué espacios deja el relato para que el lector encuentre su propia manera de interpretarlo. He comprobado en múltiples oportunidades trabajando con niños de escuela primaria que el final del cuento, El Camino, se presta a muchísimas interpretaciones, inventando una lista increíble de qué fue lo que pasó y aparecen hasta extraterrestres. Todo ese juego de posibilidades que no están incluidas en la comprensión lectora forma parte de la interpretación. Esto quiere decir que hay un juego de subjetividades y comprensión lectora que no se limita a lo que está dicho, sino al cómo es sentido, a de qué manera se siente quien lo lee y que esa lectura pueda ser asociada a cosas vividas, a experiencias propias o experiencias y aventuras que le gustaría protagonizar. En paradigmas del pasado no tan lejanos se hablaba de mensaje, de moraleja o de qué quiso decir el autor. Actualmente los nuevos paradigmas entienden que cada lector de un mismo libro interviene el texto con sus propias sensaciones y maneras de pensar y otros aspectos conscientes e inconscientes. Por lo tanto, habrá muchísimas interpretaciones. También es cierto, y la experiencia así lo indica, que cuando después de un tiempo de haber leído un libro volvemos a leerlo, podemos encontrar sentidos e interpretaciones que nos sorprenden y que no fueron captadas en una primera lectura. Algún lector o alguna lectora de El Camino podrá ver en ese cuento la importancia de valorar lo que se tiene. Otros, el dolor ante algo perdido, algo que estaba y no está más, remite sin duda a las pérdidas, que pueden ser definitivas o transitorias. Otros simplemente pensarán que si no hay camino no hay problema ninguno y se queda en su casa y no va a trabajar. Y también habrá quienes se diviertan leyendo el cuento y no piensen ninguna otra cosa, pero quizás un día algo que les pasó les hizo recordar el cuento. Ocurre, y seguramente ha ocurrido, que muchas veces pasan y dejamos pasar por alto algunas cosas del libro que estamos leyendo. Creo que sobre todo en las aulas, hablar de cómo se sintieron y vieron la lectura de un cuento es una hermosa manera de entender que todos los puntos de vista contribuyen a enriquecer un cuento que fue escrito por alguien que ni siquiera conocemos, que no estaba pensando en nosotros cuando lo escribieron y que, sin embargo, llegó a nuestras manos. Eso en sí mismo es maravilloso.